del nombre de Jesús. Entonces, antes de comenzar a tratar este tema sobre la grandeza del nombre de Jesús, de que el nombre de Jesús es un arma súper poderosa contra las fuerzas del maligno, es un nombre en el cual tenemos nosotros herencia de vida eterna. Y entonces vamos a considerar lo que la palabra del Señor dice a través de acerca de este nombre, el nombre de Jesús, del cual el apóstol Pedro dijo a los ancianos de Israel que no había otro nombre, debajo del cielo dado a los hombres en que podíamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Bien, entonces vamos a considerar el nombre de Jesús en esta noche, vamos a orar, así que te invito, estimado oyente, estimado amigo que estás conectado, para que exaltemos y glorifiquemos el nombre de Jesús mediante una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para meditar en el nombre precioso de tu Santo Hijo Jesús, el nombre en el cual nosotros hemos sido redimidos, constituidos hijos tuyos, y nombre por el cual también ha venido el Espíritu Santo a hacer habitación en nosotros. Padre, te damos gracias por el nombre de Jesús, el nombre que tú exaltaste hasta lo sumo, un nombre que colocaste en las alturas sobre todo nombre. Y Señor, en ese nombre se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. Te damos gracias, Padre, por el nombre precioso de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón y que a partir de hoy nosotros reconozcamos cada día la grandeza del nombre de Jesús para exaltarle, para bendecirle. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor Jesucristo. Te bendecimos y te alabamos y vamos a meditar en tu palabra, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, entonces entramos de una vez al estudio de la palabra después de esta oración. Y la Escritura nos dice que el arma de Jesús, el nombre de Jesús es un arma poderosa. Notemos que la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son armas humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, las armas de nuestra milicia son el Espíritu Santo, la palabra y el nombre de Jesús. 3 armas poderosas que tenemos, pero en esta noche vamos a considerar el nombre de Jesús. Vamos a meditar sobre lo que la palabra del Señor dice acerca del nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué el nombre de Jesús es un arma poderosa? Bueno, en primer lugar, por herencia. Y encontramos nosotros en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, cómo se exalta el nombre de Jesús y cómo en esta porción de la palabra en Hebreos pues está reconociendo lo que muchos no han considerado, y es que Jesús es Dios, pero la palabra del Señor nos revela precisamente la divinidad de Jesús a través de esta escritura. Y también la escritura en Hebreos 1, 1 al 4 reconoce que el Señor Jesús es Dios creador y que en Cristo está manifestada la majestad de Dios, que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces leamos lo que dice Hebreos 1, 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, se refiere al Antiguo Testamento, cuando habló a los padres de los judíos a través de los profetas.
En estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y la palabra del Señor dice que el Señor vino, el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Dios nos habló a través del Hijo, el Hijo manifestado en carne, a quien Dios constituyó heredero de todo, dice la palabra, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces notemos aquí, podemos sacar algunas, hacer alguna reflexión sobre este pasaje que hemos leído, Hebreos 1, 1 al 4, y ahí encontramos primero que Dios constituyó a Jesús heredero de todo. Segundo lugar, por el Hijo, asimismo fue constituido el universo. O sea, el nombre de Jesús es grande porque Él es Dios creador. En tercer lugar, el Hijo de Dios, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Y en cuarto lugar, es la imagen misma de su sustancia. Quinto, el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y la palabra dice que después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. A la diestra la majestad de las alturas, dice la palabra. Y en octavo lugar, Jesús fue hecho superior a los ángeles. Y noveno dice que heredó más excelente nombre que ellos. Ese es el nombre de Jesús. Notemos cómo aquí se le exalta en el libro de Hebreos y se le reconoce a Jesús como Dios. Y en segundo lugar, el nombre de Jesús es un arma poderosa, es también grande por conquista, por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Notemos que el Señor dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y efectivamente, el Señor fue a la cruz con una convicción plena de conquista, de victoria. Él vino para hacer la voluntad de Dios y cumplir el plan de Dios. Dice que establecido desde antes de la creación del mundo. Entonces el Señor fue a la cruz del Calvario y allí despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero no solamente despojó a los principados y a las potestades, sino que también a los creyentes nos despojó de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Allí venció el Señor nuestra naturaleza pecaminosa, para que nosotros en su nombre podamos andar en santidad, en rectitud, en integridad, en la voluntad de Dios. Por eso el nombre de Jesús es grande, grande por conquista, y es un arma poderosa contra el enemigo. Satanás muchas veces viene para recordar el pasado a las personas, y más cuando el Señor está llamando a muchos creyentes a que le sirvan. Sin embargo, ellos miran hacia atrás y dicen, no, yo no soy digno porque he sido una persona muy mala, mi pasado es terriblemente malo, yo no puedo servir a Dios. Y ese es un engaño de Satanás. Entonces tenemos que decirle que a través del sacrificio de Cristo, el Señor nos liberó de todo pecado. Que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestro corazón de los más viles pecados. Así que en Cristo somos nuevas y todas las cosas fueron hechas nuevas.
entonces podemos servir a Dios y declarar ciertamente que estamos libres de ese pasado porque Dios se ha olvidado de nuestros pecados, dice la palabra que Él no se acuerda de ellos. Así que somos todos llamados luego a servir al Señor Jesús, a predicar su palabra, a extender su reino, a deshacer las obras de Satanás mediante esta arma poderosa que es el nombre de Jesús. Bien, en tercer lugar, decimos que el nombre de Jesús es grande, es poderoso por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Jesús heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, esta palabra se refiere a Jesús resucitado de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, le fue conferido este nombre grande y poderoso a Jesús después de que resucitó de la muerte. Cuando resucitó allí conforme las Escrituras, entonces heredó un excelente nombre. ¿Sí? Y nosotros podemos decir que Jesús es el Señor. Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él es el Señor, el poder y la autoridad demostrados en la resurrección permanecen en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús tenemos el poder mismo de la resurrección. Y ese poder está disponible para nosotros los creyentes. Jesús nos ha autorizado para usar el nombre de Jesús, para extender el reino de Dios, empleando el nombre de Jesús. Así como lo hicieron los apóstoles, ellos siempre predicaron en el nombre de Jesús, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Entonces, en ese nombre anunciaron arrepentimiento y perdón de pecados. Por todo el libro de los Hechos está el testimonio de los apóstoles, siempre anunciando y predicando el nombre de Jesús y exaltando ese nombre, como lo hizo el apóstol Pedro allí ante el Sanedrín, diciéndole a la gente del concilio, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Bueno, en cuarto lugar, el nombre de Jesús es grande y es un arma poderosa para la destrucción de fortalezas, para arrebatarle las almas al diablo, es porque es un nombre dado por Dios. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Leamos Filipenses 2, 9 al 11, dice la palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Notemos que estos versículos 9 al 11 de Filipenses 2 exaltan el nombre de Jesús. ¿Sí? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay otro nombre que haya sido exaltado tanto como el nombre de Jesús. ¿Sí? Y eso por lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que nosotros debemos conocer la grandeza del nombre de Jesús y utilizarlo en nuestras oraciones con plena certidumbre de fe, porque el Señor Jesús nos autorizó a usar su nombre cuando venimos a Dios, al Padre, en oración. Y el Señor Jesús dijo, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Así que tenemos
qué tremenda bendición el poder utilizar el nombre de Jesús para venir en nuestras oraciones al Padre. Ahora, conociendo la grandeza de este nombre, esto nos infunde fe al corazón, porque podemos tener la plena certeza de que lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir, ¿sí? Precisamente por la grandeza del nombre de Jesús. Ahora, aquí también en Filipenses 2, 9 al 11, se nos habla de para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Todos los ángeles en los cielos, los seres vivientes, los arcángeles, los querubines, dice, doblarán sus rodillas delante de Jesús. Y también dice, y en la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra. Y debajo de la tierra significa los demonios. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Siempre que he tenido oportunidad de ministrar a personas que han estado oprimidas por espíritus, por demonios, porque así es su nombre, espíritus inmundos, he utilizado el nombre de Jesús y lo hago con plena confianza, sabiendo el poder que hay en el nombre de Cristo, sabiendo que ningún demonio ni el mismo Satanás se puede resistir cuando le ordenamos en el nombre de Jesús. Y por eso es que el nombre de Jesús es un arma poderosa, porque aún el mismo diablo tiene que obedecer al nombre de Jesús. Hay un pasaje en el libro de Hechos cuando 7 hombres judíos que eran exorcistas tomaron a un hombre endemoniado y lo llevaron a una casa y comenzaron a decirle, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te conjuramos y te ordenamos que salgas de este hombre. Y el demonio respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y dice la palabra que saltando sobre ellos pudo más que ellos, de tal manera que esos 7 hombres salieron de esa casa heridos y desnudos. ¿Por qué? Porque no estaban autorizados a usar el nombre de Jesús. Entonces, ¿quiénes están autorizados a usar el nombre de Jesús? Solamente los redimidos por el Señor. O sea, todos los que hemos creído en el sacrificio de Cristo, allí en la cruz del Calvario, todos los que hemos aceptado que Cristo murió por nuestros pecados y que habiendo creído en Él, hemos sido constituidos hijos de Dios y herederos de usar el nombre de Jesús. Entonces solamente nosotros tenemos ese poder legal de usar el nombre de Jesús sobre Satanás y sobre los demonios. Los demonios no van a obedecer a personas que no tengan esta autorización legal de usar el nombre de Jesús. Entonces, nosotros somos bendecidos porque estamos autorizados legalmente para usar el nombre de Jesús. Él nos ha comisionado. Bien, entonces, el nombre de Jesús fue dado a la iglesia. Dice Efesios 1, 19 al 23, que el nombre de Jesús ha sido dado a la iglesia, a los creyentes. Y vamos a leer esta porción aquí en Efesios 1, 19 al 23. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren qué pasaje tan hermoso, cómo se exalta el nombre de Jesús. Vamos a leerlo una vez más para que ustedes puedan considerar por qué el nombre de Jesús es un arma poderosa contra el enemigo y por qué es una bendición extraordinaria dada a la iglesia. Y la iglesia somos herederos de usar el nombre de Jesús. Entonces dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Sí? La supereminente grandeza del poder de Jesús para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, vean. El nombre de Jesús está sobre todo principado y sobre toda hueste espiritual de maldad, sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sobre todo demonio, ¿sí? Como cuando los discípulos fueron enviados por Jesús y ellos regresaron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo, pues que era motivo de gozo que los demonios se les sujetaran en el nombre de Jesús, pero que más motivo de gozo es que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y ese es una bendición grande. Nuestros nombres están escritos en los cielos debido a que nosotros hemos invocado el nombre de Jesús. Y por eso hemos sido escritos en los cielos, porque invocamos ese nombre para salvación. Dice la palabra entonces que sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que notemos cómo la palabra exalta el nombre de Jesús y coloca el nombre de Jesús sobre todas las cosas, sobre principados, potestades, sobre la naturaleza. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, todo esto lo tenemos como iglesia en el nombre de Jesús. Ahora, esto nos brinda la fe para hacer la comisión que el Señor nos dio. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero antes de estas palabras el Señor dijo, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Ahora, Él no lo dijo por causa de sí mismo, sino por causa de nosotros, para que nosotros conozcamos que toda potestad le fue dada a Jesús en los cielos y en la tierra, y que el Señor nos ha transferido esa potestad al permitirnos ese derecho de usar su nombre. Entonces, nosotros muchas veces no conocemos la grandeza de ese poder que hay en el nombre de Jesús. Pero, bueno, con el conocimiento de esta palabra, nosotros ahora podemos invocar el nombre de Jesús con mayor fe, sabiendo la grandeza del nombre. Y también, al hablar del nombre de Jesús, reforzamos completamente nuestra fe de que Jesucristo es Dios, igual que el Padre e igual que el Espíritu Santo, porque así lo está colocando la palabra. A Jesús lo está exaltando la palabra como Dios, Dios Hijo. Y la Biblia dice que tres son los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bueno, así que Jesucristo es Dios, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne. Bueno,
nosotros fuimos comisionados por el Señor Jesús. Allá en Marcos 16, 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, notemos, en mi nombre, o sea, Él nos está autorizando. ¿Para qué? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Así que como creyentes podemos ejercer autoridad sobre los demonios. Esta tarde me llamó una señora para decirme que orara por su hijo que experimentó precisamente un ataque del enemigo, un demonio de miedo se le metió en su cuerpo y desde ese tiempo venía experimentando ese miedo, angustia, depresión y entonces utilicé el nombre de Jesús para reprender ese demonio y para que fuese liberado. Así que podemos poner en libertad a los oprimidos en el nombre de Jesús. Podemos, también dice la Escritura, que en el nombre de Jesús hablaremos nuevas lenguas. Esto se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que ningún creyente debe menospreciar esta enseñanza que está a través del libro de los Hechos. En el nombre de Jesús nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y hablamos en lenguajes que nos da el mismo Espíritu Santo. La Biblia dice que muchas veces no sabemos cómo pedir como conviene, pero que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y que conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Así que muchas veces no sabemos cómo pedir, pero comenzamos a hablar en otras lenguas, comenzamos a orar, Nayana Tarara Batora, Tokinara Batura Babanda Akari Akadiri, Aroro Batura Bakanda Kachiri Birikari. Y bueno, podemos pasar tiempo orando en ese lenguaje, en lenguas que nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Entonces, dice, hablarán otras lenguas en el nombre de Jesús. Y también dice la palabra que tomarán en las manos serpientes. No significa que vayamos a buscar serpientes y las tomemos en nuestras manos para demostrar cosas. No, que si por accidente, como pasó con el apóstol Pablo, que al recoger unas ramas para avivar una hoguera, entonces al arrojar las ramas al fuego había entre las ramas una víbora y se le prendió de la mano. Y la gente de la isla de Malta pensó que Pablo iba a morir. Estaban esperando a que se hinchara y cayera muerto. Pero ningún mal le sucedió. ¿Por qué? Porque se cumplió en él esta palabra de San Marcos. En las manos tomarán serpientes. ¿Sí? Entonces el veneno no obró en su cuerpo porque nosotros estábamos protegidos del veneno, las víboras, en el nombre de Jesús. También dice la palabra, y si bebiésemos cosa mortífera, no nos hará daño. Leí hace poco de ese avivamiento que hubo en Indonesia, que está registrado en el libro como un viento recio, un avivamiento que ocurrió en 1965, donde en algunas aldeas a los equipos evangelísticos que fueron a predicar a esos lugares se les dio comida con veneno, un veneno muy potente, y esperaban que todas las personas del equipo cayeran muertas, pero ningún mal aconteció a ellos. Entonces les preguntaron, ¿qué los protege a ustedes? ¿Ustedes quiénes son? ¿Y por qué ustedes no experimentaron ningún daño, habiéndoles suministrado un veneno muy, muy poderoso? Sin embargo, no les pasó nada. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra. Los creyentes, en mi nombre, los creyentes, si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Así que también esta palabra la puedes utilizar cuando en algún momento dado comes algo que está contaminado, que tiene toxinas,
y que tu cuerpo empieza a reaccionar por las toxinas, se está envenenando, usted puede clamar al nombre de Jesús, decir en el nombre de Jesús, está escrito que si comiese cosa mortífera no me hará daño. Yo anulo el poder de toda toxina en mi cuerpo, me declaro sano en el nombre de Jesús y será liberado. También, por último, dice ahí, sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. No dice que después de media hora de adoración, no, sencillamente dice, los creyentes pondrán las manos sobre los enfermos en mi nombre y los enfermos sanarán. Así que basta con poner la mano sobre una persona enferma en el nombre de Jesús, comenzar a invocar el nombre de Jesús y las personas son sanas. Yo recuerdo de testimonios de hombres que con solo invocar el nombre de Jesús fueron liberados de la muerte. Experimentaron un milagro creativo sorprendente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guió a las personas que oraban para que solamente invocaran el nombre de Jesús. Y ellos comenzaron a decir Jesús, 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 Jesús. Y entonces, al invocar el nombre de Jesús, la unción descendió sobre el enfermo. Un hombre que llevaba 4 años completamente imposibilitado y que no tenía nadie en el pueblo donde vivía, pensaba que ese hombre pudiese experimentar una sanidad. Muchos llegaron a decir que ni Dios lo podía levantar, imagínense. Pero invocaron el nombre de Jesús y ese hombre fue totalmente sanado. No tuvieron que orar, sino solamente invocar el nombre de Jesús. Y así he conocido testimonios de personas que han invocado el nombre de Jesús en situaciones de peligro. Un hombre que iba en un bus y ese bus cayó al río Cauca con 20 pasajeros. Ese hombre, cuando el bus iba cayendo, invocó el nombre de Jesús, clamó al nombre de Jesús. Y aunque el bus comenzó a hundirse en el río, él experimentó que alguien lo sacaba por una ventanilla y resultó sentado en la orilla del río. Todos los demás murieron y él fue salvo. Dios envió un ángel y le arrebató, le sacó allí de medio de las aguas y le sentó en la orilla. ¿Por qué? Porque invocó el nombre de Jesús. Bien, entonces notemos que en el nombre de Jesús hay poder. No hay otro nombre tan grande, tan excelente, tan poderoso como el nombre de Jesús. Y es en ese nombre que nosotros venimos ante el Padre Celestial. Hay gente que viene a Dios o trata de acercarse a Dios a través de otros nombres, nombres de santos, nombres de santas, otros nombres. Pero la Biblia dice que en ningún otro nombre Dios nos atiende, sino que en el nombre de Jesús están abiertas las puertas del cielo para ser oídos. Así que hagamos nuestras oraciones al Padre en el nombre de Jesús. Es lo que el Señor mismo nos indicó. Y cuando vosotros hagáis oración, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por su nombre. Vamos a dejar hasta aquí. Quiero decirles pues que si ustedes quieren ver cómo el nombre del Señor está extendido por todo el libro de los Hechos, ¿sí? El nombre de Jesús fue predicado y anunciado y se cosecharon miles de almas. Toda la ciudad de Jerusalén fue conmovida por la predicación de la palabra en el nombre de Jesús. También de muchas ciudades vecinas venían trayendo enfermos y atormentados por demonios y los ponían a los pies de los discípulos y ellos en el nombre de Jesús los sanaban y le liberaban de toda opresión de Satanás.
Como creyente usted está autorizado para usar el nombre, ¿sí? Entonces no dude en orar. Si tienes un enfermo en casa, usted puede poner las manos y decir: en el nombre de Jesús recibe sanidad. En el nombre de Jesús hablo vida, hablo salud, y en el nombre de Jesús hay vida. Así que vamos a darle gracias a Dios por el nombre precioso de Cristo. Padre, te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias por el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tú exaltaste hasta lo sumo, y Señor de los cielos, el nombre en el cual se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará el nombre de Jesús para gloria tuya, Padre Santo. En ese nombre precioso de Jesús nosotros tenemos autoridad para extender el reino de Dios, para predicar la palabra, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para liberar nuestro cuerpo de toda toxina. Y Señor Todopoderoso, te damos gracias porque tenemos el nombre de Jesús. Tenemos en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Padre, y en ese nombre somos oídos. Tú no vas a oír a nadie más en ningún otro nombre, sino solamente a los que vienen a ti, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús, porque tú le diste ese nombre y solamente en ese nombre hay salvación. Te damos gracias, Padre. Sí, Señor, porque tú nos has concedido a través de la palabra el conocer el nombre de Jesús y el haber invocado su nombre para salvación, para perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Y bueno, en esta hora voy a invocar el nombre de Jesús en sus hogares y deshacer toda obra del enemigo en sus casas y declarar que el reino de Dios ha llegado a sus casas a través del nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar y voy a extender mi mano y usted también sencillamente diga: en el nombre de Jesús. Respalde esta oración diciendo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo voy a orar por los enfermos y voy a orar para que si hay presencia de algún espíritu en alguna persona de las que están conectadas o se van a conectar, en el nombre de Jesús, sean libres. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mi mano y ordeno en el nombre de Cristo, ordeno en el nombre de Cristo que ahora se manifieste la vida de Jesús en los cuerpos de los que están enfermos. En el nombre de Jesús hablo también salud para todo cuerpo enfermo. Ordeno que cada uno de los enfermos sea sano ahora, en el nombre precioso de Cristo. En el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. Allí, Señor, donde es invocado tu nombre, allí se manifiesta tu presencia, Señor. Sí, Señor. Y tu presencia se manifiesta allí con su poder para sanar. Y hablo vida, hablo salud en el nombre de Jesús para todos los enfermos. Hablo liberación de toda opresión del diablo en cada persona que esté oprimida ahora mismo por ansiedad, por angustia, por miedo. En el nombre de Jesús reprendo esos espíritus de ansiedad, de angustia, de miedo, de desesperación, de depresión. Y ordeno en el nombre de Jesús que se aparten. Les echo fuera en el nombre de Cristo. Usted diga: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es hecho. Sí, Señor, en el nombre de Jesús es hecho. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús está hecho. Gracias, Señor. Soy libre, soy libre. En el nombre de Jesús. Declare: en el nombre de Jesús soy libre. En el nombre de Jesús soy sano. Hablo vida, hablo salud a mi cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hablo salud, hablo vida a mi cuerpo.
en el nombre de Cristo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay poder en Jesús. Declare el poder que hay en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús hay vida. En el nombre de Jesús hay liberación. Gracias, Señor. También hay provisión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hablo provisión. Y ordeno que venga provisión a tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo hablo puertas abiertas para trabajo, para empleo. En el nombre de Jesús declaro gracia. La gracia de Dios sobre tu vida. La gracia de Dios con las gentes. En el nombre de Jesús hablo el favor de Dios para tu vida. Para que seas preferido, para que seas buscado. En el nombre de Jesús hay poder. Gloria a Dios. Desato bendición. Bendición sobreabundante sobre tu vida. En el nombre precioso de Cristo. Oh, gracias, Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Alabamos el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Recibe, Padre, la gloria. Recibe la honra. Recibe la alabanza, la exaltación. Aleluya. Porque en el nombre de Jesús tenemos vida. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Recibe también la unción del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Recibe ahora el bautismo del Espíritu Santo y comienza a hablar en otras lenguas. En el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo descienda sobre ti. El fuego de Dios fluya sobre tu vida. En el nombre de Jesús fluirán de tu interior ríos de agua viva. Así que comienza a hablar también en otras lenguas, como dice la palabra, en mi nombre, hablar en otras lenguas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Ha sido un tiempo bendecido por el Señor. Qué bueno hablar del nombre de Jesús, el nombre de nuestra salvación. Bien, saludamos en esta hora a Juanita Ortega Gallo. Dios le bendiga. A Anita Sichacá también, a Marina Ovalle, único nombre en el cual podemos ser salvos. Gloria a Dios. A Luz Amanda Hernández le saludamos también. Hermosa palabra, gracias. Lina Magdalena Soto Perdomo, amén. Erika Hoyos también dice amén, amén. Ruth Marina Montoya, escrito está. Gloria a Dios, escrito está en el nombre de Jesús. Tenemos poder y autoridad sobre toda opresión de Satanás. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendecimos a Paola Suesca, en ese nombre que es sobre todo nombre, a Luis Eduardo Rodríguez Fonseca. Le bendecimos allí con su esposa, a Maranayibe Velandia. También le saludamos. Sandra Cárdenas, Dios le bendiga. Esperanza Martínez, también el Señor le bendiga. Ana Patiño, bendiciones. Ana Patiño, Juan David Bernal Cáceres, no hay otro nombre, solo Jesús, así es, gloria a Dios. Hilda Perdomo Coronado, nuestro único Jesús, gloria a Dios. Livia Lasprilla está viendo el video, Dios le bendiga. Alejandra Biasú Sandoval, Dios también, invocamos el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tu casa, para bendición. Luz Marina González, el Señor le bendiga. El nombre de Jesús ha sido invocado sobre su vida, sobre su familia. Está bendecida en el nombre de Cristo. Marta Cristancho está viendo este video. Luz Amanda Hernández, buenas noches, bendiciones. Vanessa Díaz escribe: Dios le bendiga, pastor. Quisiera pedir oración por mi abuela, por mi abuelito Joaquín Vargas. Bien, vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos salud en Joaquín Vargas. Hablamos vida para todo órgano de su cuerpo. Hablamos salud por las heridas de Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Está hecho. Está sano en el nombre de Cristo. Blanca Rodríguez. Le saludamos también. Juan David Fonseca. Dios me le bendiga. María Isabel Montoya.
Bueno, aquí está apareciendo la familia. Eh, Les bendecimos a la familia eh, Montoya Ovalle y descendencia. Bueno, Carolina Bernal, Juan David Bernal Cáceres. Bueno, también aparece aquí mis hijos. Dios los bendiga. María Isabel Montoya, Marta Hernández. Bueno, gloria sea al Señor. Dios le bendiga. Anoche estuvimos orando por su hijo Carlos y creemos que Dios ya obró un milagro. Saludamos a la doctora Nori Nova, está viendo el video. Dios me le bendiga, doctora. Neptalí Gijón, también. Dios le bendiga, Pastor David. Quiero agradecer sus oraciones por Nati Pacheco. Dios hizo el milagro y la sanó. Bueno, no está todo el mensaje aquí, a ver si sale más. Bueno, le damos gracias a Dios por la sanidad de Nati. Dios respondió la oración, entonces la gloria para nuestro Dios. También, Tatiana Rodríguez. Bien, entonces aquí llegamos al final. Saludamos también a las personas, de pronto no pude ver todos los nombres, pero de los que se han comunicado. Pero todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y les deseamos una feliz noche y bueno, que sigan con esa fe en el Señor Jesucristo. Tenemos esa salvación y somos hijos de Dios en el nombre precioso de Cristo. Amén.